Bien, hoy vamos a hablar de molaridad y normalidad. También seguimos eh, con el tema de cantidad de sustancia. La clase anterior fue sobre molalidad. Ahora cambian los términos. Vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos. Primero que nada vamos a definir qué es la molaridad y nos dice que es el número de moles de soluto que están disueltos en un determinado volumen. Dice que la molaridad se expresa en las unidades moles sobre litro. La diferencia con la molalidad, aquí eran gramos o kilos en este caso, son litros ahora. Vamos a dividir los moles de soluto entre los litros. Vamos a empezar con nuestro primer ejemplo. Dice calcular la molaridad de 82.5 gramos de alcohol, esta es la fórmula química, en 450 mililitros. Bien, empezamos a anotar nuestros datos, aquí están nuestros 82.5 gramos de alcohol y nuestros mililitros de la solución que son 450. Bien, nuestra fórmula ahora se va a representar con la M mayúscula. Recuerden que la molalidad era M minúscula. Bueno, ahora cambia a mayúscula y nos dice que es moles de soluto entre volumen de la solución. Y nuestros moles, ¿cómo los vamos a obtener? Dividiendo la masa del soluto entre la masa molecular. Ahorita vamos a ir viendo los ejemplos. Lo primero que hay que hacer es calcular la masa molecular de nuestra fórmula química y nos dice que de carbono tenemos 2 átomos, de hidrógeno tenemos 6 átomos y de oxígeno, como no tiene, es la unidad, tenemos 1 átomo. Vamos a la tabla periódica y vamos a ver que del carbono tenemos una masa atómica de 12, la colocamos aquí, del hidrógeno tenemos 1, lo colocamos aquí, y de nuestro oxígeno tenemos 16. Bien, los multiplicamos, los sumamos y obtenemos nuestra masa molecular. Bien, siguiente paso, vamos a transformar nuestros mililitros a litros porque la fórmula nos pide litros. Bien, ¿qué hacemos entonces? La equivalencia es que un litro es a 1000 mililitros. Solamente vamos a dividir nuestros mililitros del disolvente entre 1000 y nos va a dar 0.45. Ya lo transformamos a litros. Bien, ahora nuestros moles, ¿qué dice la fórmula? Vamos a dividir la masa del soluto que nos está dando el problema aquí. Aquí tenemos nuestro dato, 82.5 entre nuestra masa molecular, está aquí, es lo que sumamos de todas las masas atómicas multiplicado por el número de átomos, que es 46. Los dividimos, 82.5 entre 46 nos va a dar 1.5 mol. Ya obtuvimos nuestros moles. Vamos a sustituir nuestros valores entonces, porque nuestra fórmula nos dice moles de soluto, que fueron 1.79, entre volumen de la solución, que fue lo que transformamos a litros, 0.45. Los dividimos y entonces vamos a obtener nuestro resultado con 3.97 tenemos entonces mol. Calcular la molaridad de 2.65 gramos de cloruro de sodio en 40 mililitros de solución. Vamos a anotar nuestros datos, que son los gramos de cloruro de sodio y los mililitros de nuestra solución. Bien, vamos a nuestra fórmula nuevamente, con M mayúscula, los moles de soluto entre el volumen de solución y para los moles es la masa del soluto entre la masa molecular. Obtenemos nuestra masa molecular, vamos a nuestra tabla periódica, donde nos dice que del sodio tenemos un átomo, aquí está un átomo, y del cloro tenemos un átomo. Vamos a nuestra tabla periódica, entonces tenemos aquí 22.9, sube a 23, lo redondeamos, y nos dice que del cloro es 35.5, lo colocamos, lo redondeamos, multiplicamos, sumamos y obtenemos nuestra masa molecular. Bien, siguiente paso, vamos a transformar nuestros mililitros a litros, simplemente dividiendo 40 entre 1000, obtenemos
0.04 litros. Vamos a nuestra fórmula de moles, en donde nos dice que vamos a dividir la masa del soluto, que está aquí en nuestra fórmula, en nuestros datos, perdón, 2.65, entre nuestra masa molecular, que es esto que obtuvimos aquí de sumar las masas moleculares. Lo dividimos, obtenemos nuestros moles, sustituimos los valores, vamos a colocar el dato que obtuvimos de los moles aquí, los dividimos entre nuestros litros transformados ya, y la división nos va a dar un resultado de 1.125 mol. Bien, vamos a pasar ahora a la normalidad. La normalidad nos dice que es el número de equivalentes gramo de soluto divididos entre el volumen en litros de solución. Aquí está nuestra fórmula. Dice que son los equivalentes del soluto entre el volumen de la solución. Vamos a ver qué es esto, como nuestro primer ejemplo. Nos dice el ejemplo, calcular la normalidad de 10 gramos de ácido sulfídrico, aquí está nuestra fórmula, en 500 mililitros de solución. Ponemos nuestros datos del soluto, dice que son 10 gramos de ácido sulfúrico, y nuestro disolvente son 500 mililitros, y vamos a ver aquí una definición que vamos a ver en nuestra fórmula, que significa PE. Vamos a ver aquí que PE es peso equivalente. Pero vamos a ver primero qué dice nuestra fórmula de normalidad. La normalidad nos dice que hay que dividir los equivalentes del soluto, lo que vamos a encontrar acá, entre volumen de solución. Pero ¿cómo encontramos nuestros equivalentes de soluto? Dividiendo la masa molecular entre el parámetro de carga, que ahorita voy a explicar cómo lo vamos a obtener. Primero vamos a ir al cálculo de la masa molecular, yendo a nuestra tabla periódica. Entonces, la fórmula dice que son 2 átomos de hidrógeno. Nuestra tabla periódica nos dice siempre que es 1 la masa molecular, la masa atómica, perdón, del hidrógeno, y del azufre es 32, ya lo tenemos aquí. El hidrógeno ya lo hemos visto muchas veces. Multiplicamos los valores de los átomos por la masa atómica, los sumamos y obtenemos nuestra masa molecular. Bien, vamos a transformar nuestros mililitros a litros que nos pide la fórmula. ¿Qué hacemos entonces? Nuestros 500 mililitros los vamos a dividir entre 100 y ya transformamos a litros nuestra solución. Bien, vamos ahora a ver cómo se obtiene el peso equivalente. Esto dice que hay que dividir la masa molecular entre el parámetro de carga. ¿Qué es esto? Está nuestra masa molecular, ponemos 34, y el parámetro de carga en este caso se está refiriendo a los átomos de hidrógeno. Normalmente el parámetro de carga va a ser los átomos de hidrógeno, los átomos de un hidróxido de sodio, o H, cuando lo encuentren, los átomos de un metal, cuando los veamos también, y hay otra variante que vamos a ver en el segundo ejemplo. En este caso entonces son 2 átomos de hidrógeno y este es nuestro parámetro de carga. Este número 2 lo sacamos del hidrógeno, aquí está. Dividimos nuestra masa molecular de la fórmula, aquí está, 34, entre nuestro parámetro de carga, que es en este caso 2 átomos de hidrógeno. Dividimos y nos da 17 gramos. ¿Qué es esto entonces? Quiere decir que 17 gramos equivalen a un equivalente. Vamos a sacar por regla de 3 a cuántos equivalentes equivale nuestro soluto, que son 10 gramos. Aquí no están nuestros datos. Dice entonces, 17 gramos es a un equivalente. 10 gramos de nuestra fórmula es a X. Por regla de 3 multiplicamos en cruz 10 por 1 entre 17. Y vamos a obtener 0.57 equivalentes. Significa entonces que 10 gramos equivalen a 0.59 equivalentes de acuerdo a nuestra fórmula. ¿Ok? Vamos a sustituir nuestros valores. Dice que la normalidad es igual a nuestros equivalentes de soluto, que son estos, 0.59, lo colocamos aquí, entre nuestro volumen de solución, que fue el que transformamos aquí, dividiendo los 500 mililitros entre los 1000
y nos da 0.5 litros ya transformados. Dividimos y nuestro resultado entonces es que la división de estos dos va a ser 1.18 normal. ¿Ok? Y vamos a ir a un último ejercicio. Teníamos nuestro dato del hidrógeno. Dice entonces, calcular la normalidad de 10 gramos de óxido férrico, aquí está la fórmula, en 200 mililitros de solución. Colocamos nuestros datos y vamos a ver que tenemos 10 gramos de óxido férrico, colocamos aquí el dato con la fórmula, y de nuestro disolvente tenemos 200 mililitros, estamos aquí, 200 mililitros, y nuevamente nuestro significado de lo que es el peso equivalente. Nuevamente vamos a nuestra fórmula que dice que la normalidad es igual a los equivalentes de soluto sobre el volumen de la solución en litros. ¿Y cómo vamos a encontrar nuestro peso equivalente? Dividiendo la masa molecular que vamos a obtener ahorita entre el parámetro de carga. Bien, vamos a nuestro cálculo de masa molecular viendo la masa atómica de nuestros elementos. Dice que del fierro tenemos 2 átomos, aquí están, y que del oxígeno tenemos 3 átomos. La masa atómica del fierro es 56. Entonces, aquí la tenemos, 56 ya redondeado. El dato de la tabla periódica nos dice 55.8, ya redondeado nos da 56. Bien, y del oxígeno, que es 15.9, lo redondeamos a 16. Multiplicando nuestros valores de número de átomos por masa atómica, tenemos aquí 112 del fierro, 48 del oxígeno, los sumamos y obtenemos entonces 166 gramos de masa molecular de nuestra fórmula del óxido férrico. Bien, vamos ahora a nuestras operaciones. Una vez más, vamos a la equivalencia de que un litro equivale a 1000 mililitros. El dato que nos da del disolvente por la solución son 200 mililitros. Vamos a transformarlos a litros dividiendo entre 1000 nuestros mililitros y nos dice que vamos a obtener 0.2 litros. Por regla de 3 entonces solamente vamos a dividir 200 entre 1000 y los obtenemos. Bien, vamos a nuestro peso equivalente. Nuestra fórmula nos dice que se divide la masa molecular, o sea, este dato que obtuvimos aquí, entre el parámetro de carga. Vamos, nuestra masa molecular son 160 gramos sobre mol. ¿Qué pasa ahora con nuestro parámetro de carga? Bueno, este es un tema que vamos a abordar más adelante. Simplemente quiero que entiendan lo siguiente. Este fierro está trabajando con valencia de 3. Ustedes van a aprender después que se cambian los subíndices. Este 2 iría al 3 y al oxígeno, perdón, y ese 3 iría al fierro. ¿Qué se hace entonces? Este 3 va a ser la valencia con la que va a trabajar el fierro. Vamos a multiplicar 2 por 3 y nos va a dar 6. No se preocupen mucho, esta forma de evaluar o de balancear por óxido reducción es un tema que vamos a ver más adelante. Por lo pronto, solamente para efectos del cálculo de la normalidad, quiero que entiendan que el fierro va a actuar con valencia 3, que va a estar aquí, se multiplica 2 por 3 y obtenemos nuestro parámetro de carga en este caso. Entonces, de acuerdo a la fórmula, vamos a dividir nuestra masa molecular, que está aquí, entre nuestro parámetro de carga, que fue 6, porque, repito, este 3 pasa al número de valencia, 2 por 3, 6. ¿Ok? Tenemos entonces que esta división nos va a dar 26.6. Ahora bien, nos dice que 26.6 gramos equivale a una equivalencia. Como tenemos nuevamente 10 gramos de nuestro compuesto, que es óxido férrico, estos 10 gramos equivalen a X. ¿Qué vamos a hacer? Una regla de 3, 10 por 1, 10 entre 26.6 nos da
.37. ¿Okay? Entonces, vamos a sustituir nuestros valores. ¿Qué hacemos entonces? De esta división que nos dio .37, lo ponemos aquí, que es el número de equivalentes. De acuerdo a nuestra fórmula, vamos a ver. Dice, número de equivalentes de soluto, que los obtuvimos aquí, .37, entre el volumen de la solución, que es esta que transformamos de este lado. Es decir, al dividir nuestros mililitros entre los 1000 mililitros de la equivalencia, nos da 0.2. Hacemos nuestra división y obtenemos nuestro resultado. Ahora bien, simplemente recapitulando, de la molalidad a la normalidad, la única diferencia que ahora es la división es el volumen, ¿sí? Es decir, los moles de soluto entre el volumen, ¿sale? Nada más. Y en la normalidad también hay que obtener nuestra masa molecular, pero hay un factor diferente que son los equivalentes de soluto, ¿ok? Esos equivalentes de soluto, acuérdense que anteriormente aquí para calcular la molalidad o la normalidad, aquí usamos nuestra fórmula de moles. Ahora no, allá no usamos moles, ahora vamos a usar peso equivalente. ¿Qué es esto? Masa molecular, que la obtenemos de dividir, de sumar nuestras masas atómicas multiplicadas por los átomos de cada elemento, entre el parámetro de carga. Repito, cuando en nuestra fórmula haya un hidrógeno, nuestro parámetro de carga va a ser el número de átomos del hidrógeno. Si hubiera un hidróxido OH, nuestro parámetro de carga sería el numerito que esté englobando al OH, al hidróxido. Si en nuestra ecuación hay un metal, que normalmente van a tener protones y que ellos son los que ceden, se quedan como cationes, ese numerito que tenga el metal, ese va a ser el parámetro de carga. En este caso, estamos hablando de que se van a combinar los átomos y de acuerdo, estaremos hablando que, por ejemplo, pasamos el 2 aquí arriba y diríamos que el oxígeno estaría trabajando con valencia de 2. Este 3 del oxígeno pasa arriba y ahora el fierro o hierro va a trabajar con valencia de 3. Se multiplica 2 por 3 y obtenemos nuestro parámetro de carga, que en este caso es 6. ¿Okay? Dividimos entonces nuestra masa molecular entre el parámetro de carga, obtenemos la equivalencia. No olviden este paso. Aquí es una nueva regla de 3. Lo que obtengamos de nuestra división de la masa molecular, que está aquí, entre el parámetro de carga que obtuvimos de aquí, nos va a dar un dato. ¿Qué sigue aquí? Una regla de 3. Quiere decir que 26.6 gramos de nuestro compuesto equivalen a un equivalente. Vamos a hacer una regla de 3 en donde jalamos nuestro dato del soluto, que son 10 gramos, es AX. ¿Qué hago entonces? Por regla de 3, multiplico en cruz 10 por 1 entre 26.6 y obtengo mi dato. Este dato lo arrastro entonces, lo pongo aquí porque de acuerdo a mi fórmula dice que los equivalentes de soluto van colocados aquí, que es 0.37, entre mi volumen, que es 0.2, porque yo ya lo transformé de este lado. Entonces vamos a ir paso a paso. Más adelante nos veremos para las dudas que puedan surgir y con todo gusto estaremos